Referencers, una conversación de María de León y Fundación Mafre con personas que dejan huella en redes sociales. Bienvenidos al 14º episodio de Referencers. Hoy vamos a hablar de medicina preventiva, salud pública y epidemias. Porque no hay mejor manera que tomar conciencia de los peligros que acechan en la sociedad para así poder hacer frente a ellos de una forma más saludable. Como reza el dicho, es mejor prevenir que curar. Para los que no tengáis muy claro qué abarca la medicina preventiva, os comento que gestiona 6 áreas principales, que es la alimentación, la actividad física, el sueño y el descanso, el sexo y el matrimonio, el tabaco, el alcohol y las drogas. Y para hablar sobre ello, tengo a mi lado a un gran referencer en la materia. Él es el doctor Martínez González. Miguel Ángel es catedrático de Medicina Preventiva, Salud Pública en la Universidad de Navarra desde el 2005 y catedrático visitante de Nutrición en la Universidad de Harvard desde el 2016. También ha liderado grandes estudios epidemiológicos como UNSUM con más de 23.000 voluntarios, Predimet, Prevención con Dieta Mediterránea, con más de 7.000 participantes, que tenía como propósito investigar sobre los efectos de los cambios de estilo de vida y alimentación en la salud. Y ha recibido el Premio Gregorio Marañón en el 2022, que es uno de los más importantes en investigación médica en España. También ha escrito varios libros: Salud a ciencia cierta, ¿Qué comes?, Salmones, hormonas y pantallas, y 12 retos para superar los peligros de las pantallas, que este es el último que ha publicado, que lo tenéis aquí. Bueno, pues seguro que en nuestra conversación de hoy con el doctor Miguel Ángel vamos a descubrir mucha información muy valiosa para poder cuidar la salud tanto a nivel individual también como pública, para así poder contribuir a construir una sociedad mejor. Bienvenido, doctor. Un placer estar con vosotros aquí. Bueno, empezamos con una pregunta muy directa. ¿Cuál cree usted que son las epidemias más peligrosas del siglo XXI? Bueno, la gran epidemia del siglo XXI es la epidemia de la obesidad. La obesidad está imparable. Ahora parece que hay unos tratamientos milagrosos farmacológicos, pero esos tratamientos farmacológicos que son los agonistas de GLP-1, que tienen unos nombres comerciales que se han hecho muy populares, que parecen mágicos porque hacen perder peso, no son la solución de la epidemia. Por varios motivos. Primero, porque en muchos estudios el 50% de los pacientes o más lo han dejado al cabo de un año, entonces se produce un efecto rebote. Segundo, porque tienen unos costes desorbitantes para que un sistema nacional de salud lo pueda soportar. Y en tercer lugar, porque produce lo que se llama compensación de riesgos, que es que la gente ve que tienen una pastilla mágica que le hace perder peso y ya no cuidan ni su dieta, ni su ejercicio físico, ni la calidad del patrón alimentario. Uh-huh. Y la dieta mediterránea, que veo que usted está investigando profundamente en este tema, ¿qué aporta la dieta mediterránea que no aportan otras para poder contribuir a paliar este problema? Pues la dieta mediterránea directamente combate este problema desde su raíz, porque no es una dieta tortura, es una dieta mantenible. No es espectacular la pérdida de peso con la dieta mediterránea, pero es sostenible. Y ahora mismo esa palabra sí que es mágica, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, durante 8 años consecutivos, en los rankings de las mejores dietas que se publican en Estados Unidos, ha estado siempre el número 1, la dieta mediterránea. Y esto tiene mucho que ver con nuestro país, porque los mayores estudios sobre dieta mediterránea, con el diseño más riguroso, que es el de hacer un estudio de intervención, lo que llamamos un ensayo, con grupo control y con reparto al azar, se han hecho en España. Se han hecho en concreto 2 grandes estudios. Uno es Predimet, con 7.447 participantes, y otro es CardioPrep, con más de 1.000 participantes que ya habían sufrido un infarto. Y esto proporciona unas pruebas insuperables desde el punto de vista científico de que esta dieta combate las principales enfermedades que son los azotes de nuestro siglo XXI, que son la obesidad. Y detrás de la obesidad, que ha dicho que la gran epidemia del siglo XXI es la obesidad, pero es que detrás de la obesidad viene la diabetes. Ahora mismo más del 10% de la población adulta es diabética en gran parte de los países occidentales. Y después de la diabetes viene la enfermedad cardiovascular, el infarto, las trombosis cerebrales, los ictus, la insuficiencia cardíaca y también la insuficiencia renal y después el hígado graso,
con problemas hepáticos también, o sea que estamos ya en una enfermedad cardiometabólica condicionada con la obesidad. Y frente a todo esto, cada vez tenemos mejores pruebas científicas de primer grado que la dieta mediterránea es la solución. Porque, digo, no es una dieta tortura, es una dieta agradable al paladar, por lo tanto es bastante sostenible, donde el énfasis de que sea agradable no está en unos tamaños de las raciones inmensos, sino en que los alimentos estén bien sazonados, estén bien preparados. El aceite de oliva virgen extra es un elemento clave porque le da un sabor bastante especial. Permite consumir muchas verduras en forma de ensalada. Que sea fruta como postre también es algo decisivo. Y ahora estamos investigando especialmente qué pasa con esa copita de vino en la comida, que sobre eso hay muchas críticas, pero es parte tradicional de la dieta mediterránea. Desde luego reduce mucho las carnes rojas y procesadas, todos los alimentos ultraprocesados, todos estos alimentos que se podría llamar un poco exageradamente semisintéticos, que no se sabe lo que contienen, no se reconoce el alimento natural, que están cargados de aditivos, que son muy baratos, que reciclan productos de desechos de la industria alimentaria y que por tanto son baratísimos, tienen mucho tiempo de estantería porque tienen antioxidantes, tienen conservantes, tienen saborizantes, aromatizantes, colorantes, y todo esto pues nosotros hemos demostrado en distintos estudios que tiene un efecto de incrementar prematuramente la mortalidad, tienen más riesgo de cáncer, tienen más riesgo de complicaciones. Esto no es lo propio de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea son alimentos o no procesados o solo mínimamente procesados. Y enfatiza más el pescado que la carne. Y si se consume carne, que no es que prohíba la carne, pero se prefiere la carne de ave y para algunas ocasiones, pues ya alguna carne roja, pero en cantidades limitadas. O sea, el producto kilómetro cero y de temporada es la opción ideal. Pero claro, cada vez más caro encontrar ese tipo de productos. ¿Qué piensa usted de esto? Y también de las tendencias de estas dietas veganas que tanto se ponen de moda, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Bien, el tema del precio es decisivo, tienes toda la razón. Seguir la dieta mediterránea, definitivamente lo hemos publicado, lo hemos estudiado. Tuvimos una magnífica postdoc en el departamento, Hue Presang, que esto lo publicó en el grupo British Medical Journal. Vimos que salía de media como €1 más caro al día, una cosa así, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos defendido que hay que ponerle impuestos a la comida basura y a la bebida basura. Qué buena idea. Entonces, ponerle impuestos. Y esos impuestos no pueden ir a esa incontinencia recaudadora del gobierno, que siempre quiere recaudar más y más y más, sino que tienen que ser transferidos a abaratar los productos definitivamente sanos según la ciencia actual. Entonces, si se ponen impuestos a las comidas basuras, a las salchichas, hamburguesas, etcétera, a todas las bebidas azucaradas, etcétera, se le ponen impuestos, y esos impuestos se usan para abaratar el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las legumbres, las frutas y las verduras, que no hay nadie serio que dude de que esto es lo más sano que hay, pues realmente se conseguirá además no solo no perjudicar al contribuyente, sino beneficiarle, porque además se le ahorrarán los gastos sanitarios de muchos infartos, muchos ictus, muchas cirugías bariátricas, muchas insulinas para la diabetes, muchos fármacos antidiabéticos y muchos fármacos agonistas de GLP-1 para adelgazar, etcétera, que es carísimo todo eso. Entonces, realmente sería la mejor inversión que puede hacer un gobierno, manejar inteligentemente la política de impuestos en la alimentación. Imagino también que la educación, ¿no? Porque para que uno siga una dieta saludable, si se educa a la persona desde pequeña a comer bien, al final eso pues tiene sus buenas consecuencias, ¿no? ¿Cómo se está educando en este sentido en la sociedad? Me encanta que me haya hecho estas dos preguntas seguidas, me encanta, porque estos son los dos pilares de la salud pública. Uno son medidas estructurales, y hemos hablado de impuestos, y otro es medidas educativas. No hay que ser maniqueo y decir unas u otras, hay que aplicarlas ambas. Entonces nosotros cuando diseñamos Predimed, pensamos en esta filosofía de la salud pública. Nosotros en Predimed, que ha sido el mayor estudio de nutrición que se ha hecho en Europa, lo que hicimos fue regalarles aceite de oliva virgen extra y frutos secos a los participantes. O sea que hacíamos como una especie de simulación de la política de impuestos. Es decir, vamos a ponerlo gratis y, por otro lado, pues cada 3 meses
tenían unas sesiones o grupales o individuales con unas dietistas que les educaban en cómo consumir los alimentos de temporada, cómo preparar un plato sabroso de dieta mediterránea que fuera saludable, recetas de cocina, listas de la compra, etc. Entonces estábamos combinando ambas cosas. Cuando se combinan ambas cosas, tienen sinergia, se potencian mutuamente. Que esto es, y claro, conseguimos reducir, con unos cambios realmente modestos, conseguimos reducir en un 30% las enfermedades que más muertes causan en el mundo. Esta ha sido la mejor demostración de hasta qué punto es eficaz una intervención que combine medidas estructurales que tienen que aplicar los gobiernos. Y yo aquí denuncio que es una asignatura pendiente para los gobiernos porque no conozco ningún gobierno que haya hecho esto que yo estaba diciendo, de gravar con impuestos los alimentos claramente insanos, alimentos ultraprocesados, comida basura, etcétera, y usar esos impuestos para abaratar los alimentos sanos. Y desde luego hacer una educación, como tú bien dices, la educación tiene que empezar en la familia desde la infancia. Y entonces, porque si no, no se aprecia, o sea, esos chavales que desde pequeños se celebran sus cumpleaños en una hamburguesería pues llena de productos ultraprocesados, con aditivos, con mucho ketchup, que el ketchup tiene un porcentaje importantísimo de azúcar, ¿no? Con hamburguesas, etcétera, como si fuera la gran fiesta. Nunca tendrán un paladar que aprecie unas verduras de temporada bien preparadas, nunca tendrán un paladar que aprecie la fruta como postre, etcétera, porque todo tendrán que ser bombas de nata de azúcar. Entonces, o las patatas fritas súper saladas que están ingenierilmente diseñadas para que sea empezar y no parar. Entonces dice, ¿por qué tenemos unos índices de obesidad como no ha habido nunca en el mundo? Porque ha habido gente muy inteligente. Ingeniería de alimentos, tecnología de alimentos muy inteligente que han hecho todo tipo de experimentos. Yo estaba en Dinamarca en un laboratorio. ¿Y el laboratorio en qué consistía? No eran probetas, pipetas, frascos. Era una cocina y un restaurante. Ese era el laboratorio, lleno de cámaras. Entonces invitaban a gente a que fuera allí a comer y les servían comida preparada de distintas maneras y las cámaras iban grabando con qué comida repetían más, con qué comida comían más calorías, con qué comida se hinchaban. Dices, claro, así lo diseñan. Y así leemos luego los índices de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad hepática que estamos viendo. Bueno, ya que habla usted de infartos, hay ese tipo de rumor en la sociedad, hablemos de la pandemia, ¿no? Del COVID. ¿Tiene algo que ver la vacuna con los infartos? ¿O eso es un mito? ¿Eso es real? ¿Eso es mentira? ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, tengo que decir que la vacuna contra COVID-19 ha salvado vidas. O sea, esto es innegable. Ahora, que sea oro todo lo que reluce no es verdad. Que ha habido estudios serios, hay un investigador que está en Canadá, ahora está en Navarra precisamente, Juan Herbiti, con él ha colaborado uno de los mejores epidemiólogos del mundo, Sander Greenland, que han tenido acceso uno a uno a los datos de los ensayos clínicos, esto lo han publicado, no estoy descubriendo nada nuevo, a los datos de los ensayos clínicos de la vacuna. Entonces, pues efectivamente hay efectos secundarios. Es decir, que los ensayos de la vacuna estaban programados para que duraran 6 meses, para que duraran 1 año, incluso para que duraran 2 años. Se interrumpieron prematuramente a 2 meses. La vacuna tiene una atenuación de su efectividad. Esto es lógico, esto se vio primero en Israel. Israel fue el país que más rápidamente vacunó y cuando pasaron 6 meses, pues se vio que se menguaba muchísimo la inmunidad que había producido la vacuna. La vacuna tiene sus problemas. Eso no significa demonizar la vacuna, no teníamos otra herramienta. Si no hubiéramos tenido la vacuna, la mortalidad hubiera sido muchísimo mayor. Entonces, muchas decisiones se tomaron desde una situación de clara emergencia y de no tener otro remedio, ¿verdad? ¿Se podría haber tenido otro remedio? Sí. Yo tengo un libro publicado que se llama La sanidad en llamas y ahí hablo de un ejemplo que nunca se puso por motivos políticos. O sea, la información ha estado tremendamente manipulada sobre la pandemia. Le veo a usted súper comprometido con compartir la verdad, ¿no? Sí. La verdad, su perspectiva y sobre todo con ese fundamento científico de la gran formación que tiene usted, ¿no? ¿Qué le hizo saltar de las aulas, porque usted es profesor,
y también bueno, de la clínica, del hospital, de donde desarrolla su trabajo, a la divulgación. Bueno, pienso que es una exigencia de alguien que está comprometido con la salud pública. Si no podemos dejar la ciencia en un cenáculo de investigadores y digamos, restringida a gente que lee journals médicos, ¿no? Pienso que lo que nosotros estamos investigando día a día es de un grandísimo interés por la población general y hay que dárselo de una manera que sea científicamente muy rigurosa, siempre apoyado. Yo soy incapaz de escribir un libro sin poner cita a pie de página, referencias de dónde sacó esto, etc. Sí. Pero al mismo tiempo que sea claramente inteligible y que esté escrito en un lenguaje que sea pegadizo, que permita que luego el boca a boca también funcione. Porque si no, la salud pública es ineficaz. La salud pública no se puede quedar en una actividad meramente académica. La salud pública supone un esfuerzo conjunto donde todos podemos hacer salud pública. Es decir, no es algo restringido a los médicos. La salud pública es tarea de todos. Nos jugamos algo muy serio y pienso que tiene que haber voces independientes. Yo creo que en el mundo de la alimentación y la salud en España soy conocido por el mayor enemigo de los conflictos de interés. O sea, que he combatido hasta la saciedad toda esta trampa que se produce cuando hay investigadores que son la voz de su amo porque están financiados por una determinada industria. Entonces, si te paga esta industria, dices que todo lo que produce esa empresa es fantástico, maravilloso. Entonces, esto ha hecho mucho daño porque al final, dices, se ha perseguido mucho los conflictos de interés con la industria farmacéutica. Todos conocemos figuras insignes de la medicina que se han venido abajo su prestigio cuando se ha visto que tenían un conflicto de interés que no habían declarado. Es el caso de lo que pasó con el origen de la pandemia de COVID. Es decir, que se publica un artículo en Lancet diciendo que hay que denostar como una teoría conspirativa que se ha escapado del laboratorio de Wuhan el virus. Y se descubre que el que ha promovido todo eso y que es el autor principal y tal, pues era el que estaba canalizando dinero del NIH al laboratorio de Wuhan y no le interesaba esto y no declaró los conflictos de interés hasta un año después, que Lancet le obligó a... Claro, todo esto es un escándalo con respecto a temas relacionados con vacunas, con fármacos, etc. Y entonces esto cada vez está más vigilado. Sin embargo, los conflictos de interés con la industria alimentaria no están tan vigilados. Y fármacos toman los enfermos. Comer comemos todos. El problema es muy grave. A mí me parece... Yo esto lo he combatido mucho. Es decir, y creo que si a alguien se le puede llamar guerrero en el tema de combatir los conflictos de interés en todos los temas de alimentación, es al Departamento de Medicina Preventiva, porque no he sido solo yo, hay otros 2 catedráticos que han publicado en Lancet, destaparon un conflicto brutal con una industria de bebidas azucaradas, que son Mayra Bes, que ahora es la que dirige, junto con Esther López, el grupo, que es un grupo bastante independiente de la Sociedad Española de Epidemiología y Nutrición. Mayra Bes es catedrática del departamento, y Miguel Ruiz Canela, que ahora me ha sustituido como director del departamento. Ellos publicaron en Lancet pues unos conflictos de interés descarados que había, pues que estaban influyendo en toda la política alimentaria española. Hay una entrevista que el periodista Fernando Goitia le hizo al historiador Juan Eslava Galán en XL Semanal y decía algo que a mí me gustó. O sea, decía, la decadencia de Roma llegó por los vicios que generaron el bienestar y la abundancia. Entonces hubo un momento que era tan rica que se relajaron los valores y la gente solo pensaba en el placer. ¿Qué piensa usted de esto? Porque vamos a adentrarnos en este área hedonista y también donde encontramos las adicciones, la pornografía. Sí. Ahora profundizaremos en ello. ¿Pero qué piensa usted de eso? Sí. Nosotros tenemos un libro que se llama Conceptos de Salud Pública y Estrategias Preventivas, publicado con el Sevier, que es el manual que se usa en sexto de medicina para la asignatura en muchas facultades de España. Y ahí hay un capítulo que es de promoción de la salud, cómo promocionar la salud. Y ahí extendemos esta idea. Hablamos de que así como hay un virus de la influenza, hay otro virus de la afluencia, que en inglés affluence significa eso, ¿no? El exceso de riquezas, el exceso de comodidades, de la vida hedonista, digamos, donde se idolatra el placer de las
no es que yo esté en contra de que la gente tenga una vida placentera, Dios me libre, ¿no? Sino que yo lo que estoy en contra es de darle una prioridad a las gratificaciones instantáneas. Eso es la gran trampa en la que se cae. Es decir, que ceder continuamente a gratificaciones instantáneas sin pensar en un propósito en la vida a largo plazo, eso es lo que realmente hace que fracase la salud pública en muchos aspectos. Eso está detrás del tabaco, eso está detrás de las drogas, eso está detrás de las borracheras, que en España, en borracheras en adolescentes y jóvenes, somos de los peores países del mundo, ¿eh? Pero de lo peor que hay. Entonces, ¿por qué? Porque se busca la gratificación instantánea, placentera, sin pensar en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas hablo de Walter Mischel y sus experimentos del marshmallow test, el test del bombón le llamo. Estos niños que se metían en una habitación Buenísimo, me pareció, y sí. que les ponían una golosina delante y no tenían nada más que la golosina delante y mira, si aguantas 15 minutos sin comerte la golosina, te damos 2. Entonces, saber posponer gratificaciones inmediatas. A esos niños luego se les siguió prospectivamente décadas y había unos que cedieron a la gratificación y otros que aguardaron y se llevaron la segunda golosina. ¿Y quiénes crees que fueron los que luego en la vida hicieron más cosas de provecho, los que llegaron más lejos? Claro, esta capacidad que nos da la corteza prefrontal de autocontrol es clave, ¿no? Y de esto hablo pues, tanto en Salmones, Hormonas y Pantallas como en el libro de 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Pienso que es algo que hay que educar y que hay que intervenir también desde medidas estructurales. Pienso que también hay mucho campo de acción ahí, tienen mucha cancha los gobiernos para aplicar medidas estructurales. Hablemos de medidas que puedan aplicar antes para que así les parezca más fácil, ¿no? Porque yo creo que también todo depende del compromiso de uno mismo, ¿no? Para fomentar el cambio, es lo que usted llama salmones, ¿no? Ir contracorriente y poder ser agente de cambio para construir una sociedad más sana, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, efectivamente pienso que la salud pública necesita nadar contracorriente. O sea, todos los que han hecho cosas grandes en salud pública han sido personas que han sido un poco revolucionarios. De hecho, el último capítulo de Salmones, Hormonas y Pantallas se llama La Revolución de los Salmones. Entonces, yo recuerdo que un año en sexto de medicina, hace muchos años de esto, en sexto de medicina se me ocurrió poner una diapositiva en clase de sexto de medicina preventiva, donde un salmón remontaba la corriente, y la siguiente diapositiva era un rebaño de ovejitas donde la primera caía y se veía que las demás iban cayendo detrás. Y entonces yo estaba hablando de los estilos de vida sanos y todo lo que es la promoción de salud. Y dije, pues mirar, a veces tenemos en salud pública la sensación de que como uno fuma, todo el mundo fuma, como uno fuma porros, pues todo el mundo fuma porros, como uno se emborracha, todos se emborrachan. Son como las ovejitas que siguen el rebaño, pero hay salmones que nadan contracorriente. Hay que fortalecer esos salmones. Bueno, 30 segundos puse esto en la pantalla. Pasaron los años y al cabo de 5 o 10 años ya chavales que eran médicos, que habían estado en esa clase, venían a verme y decían, Miguel Ángel, que yo soy un salmón, yo nado contracorriente. Entonces creo que esa idea de los salmones es muy poderosa. El libro más influyente de la medicina preventiva se llama La estrategia de la medicina preventiva, que es de Jeffrey Rose, que es como el padre de la medicina preventiva. Él cuenta que en una tribu de Nigeria tenían la costumbre de que a los niños recién nacidos, cuando les cortaban el cordón umbilical en el ombligo, les untaban boñigas de vaca, o sea, caca de vaca en el ombligo. Y 1/3 de los niños morían de tétanos neonatal. Y él dice, ahora lo pensamos en esto, y es que lo hacía todo el mundo. Es que lo hace todo el mundo. Y entonces pensamos qué bestias eran, pero dice, bueno, nosotros seguimos comiendo comida basura, seguimos teniendo estilo de vida sedentario, 1/3 de la población muere de enfermedad cardiovascular que es prevenible. Qué bestias somos. Y lo mismo digo yo ahora con la epidemia de problemas de salud mental que hay en la gente joven. ¿Cuál es el argumento que me dan todos los padres cuando les digo no le des prematuramente el teléfono móvil con internet a tu niño, a tu hijo? Me dice, es que todo el mundo lo tiene. Es que es el único de la clase que no lo tienen. ¡Vivan los salmones! Ojalá sea el último y tarden más en dárselo. Porque tenemos una pandemia de problemas de salud mental en los jóvenes como nunca ha habido. No conozco ningún psiquiatra que no esté asustado. Estamos haciendo una salvajada, los estamos destrozando.
O sea, darle a los 12, 13 años a un chaval una máquina tan potente con conexión a internet, con todas las posibilidades que tiene eso, esto es un destrozo para su salud emocional, para su salud psíquica, para su inteligencia, que no tiene parangón. Nos lo estamos cargando. Y esto hay que decirlo. Oye, es como untarle la boñiga de vaca en el ombligo del recién nacido. Sin embargo, entiendo perfectamente lo que usted dice, pero me pongo en el lugar del niño al final no tienes la manera de comunicar con tus compañeros y te puedes sentir aislado, ¿no? Te dejan de lado porque tú ya no participas o interactúas dentro del mundo digital. Me pongo de abogado del diablo, ¿eh? No porque esté en contra de lo que usted dice, pero para poder debatir sobre ese tema, porque también puede producir ese aislamiento y de hecho conozco casos de niños que al final han acabado arrinconados y aislados por sus amigos porque no puede participar dentro del entorno digital y se pierde muchas cosas, ¿no? ¿Qué diría? En el libro de 12 soluciones para superar los retos de las pantallas, copio literalmente de un libro que me parece magnífico de Michel de Mourguet. Michel de Mourguet es un francés que es profesor en Stanford. Él tiene un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales. Entonces él dice, y yo lo confirmo como epidemiólogo, como estudiante de la epidemiología, que la leyenda del paria social, la leyenda urbana esa del paria social, del niño que como no tiene teléfono móvil con conexión a internet se va a quedar aislado, no va a tener amigos, etc., no está sustanciada por ningún estudio epidemiológico. No hay ni un solo estudio epidemiológico que diga que retrasar el regalo del teléfono móvil a los chavales le vaya a hacer un daño psíquico o les vaya a dejar aislados, etc. En cambio, hay cientos de estudios epidemiológicos que te confirman que dárselo prematuramente produce más ideación suicida, más suicidios, más autolesiones, más trastorno de ansiedad, más depresiones, más déficit de atención, más trastornos de la conducta alimentaria y anorexia nerviosa. Esto lo hemos publicado con Almudena Sánchez Villegas, Luis Gutiérrez Rojas y Miguel Álvarez de Mon en el libro, la revista de epidemiología del British Medical Journal, el Journal of Epidemiology and Community Health. Lo hemos publicado este verano pasado. Entonces, hemos hecho una revisión de todo lo que había. Entonces, no encuentro, si alguien encuentra un solo estudio epidemiológico que diga eso, que darle tarde el teléfono móvil al chaval le va a hacer ser alguien, el paria social, el aislado, el solitario, el triste, el marginado, pues que me lo mande, pero no lo conozco, no hay ni uno. En cambio, yo lo que veo es que hay chavales que llegan a la universidad. Yo soy profesor universitario hace muchos años, llevo 30 y tantos años sin dejar de dar clases en la universidad y además procuro estar próximo a mis alumnos, hablo con ellos, tutorizo a muchos de ellos. De pronto descubres alumnos que dices, oye, este tío, ¿por qué lo eligen de delegado, no? Oye, Juan, ¿tú qué has leído? Y te empieza a decir todo lo que ha leído. Y dices, lo que ha leído este chaval con 18 años. La cantidad de libros que se ha leído y tal. Y entonces descubres que sus padres le dieron el teléfono móvil cuando tenía 18 años. Y que estuvieron ahí aguantando los últimos de Filipinas, ¿no? Pero el chaval leía mientras los otros mandaban memes. Te dice, claro, acaba siendo el líder de la clase. Es todo lo contrario. Yo tengo esa experiencia, digamos, la experiencia personal. Pero claro, después están los estudios epidemiológicos que te dicen, oye, porque tú le preguntas a Jonathan Haidt es el autor del bestseller de Estados Unidos, de Anxious Generation, la generación ansiosa, que ha sido el bestseller del año pasado, el New York Times, ¿no? Entonces él no pestañea cuando dice, oye, ¿por qué esta crisis de un catedrático de psicología, ¿no? ¿Por qué esta crisis de salud mental sin precedentes en los jóvenes? Es que no pestañea, dice, las redes sociales y los teléfonos móviles. Pero Jan Toenji en San Diego te dice lo mismo, los teléfonos móviles con conexión a internet. Ella ha escrito un libro entero que se llama The AI Generation y ella ha hecho muchos estudios a nivel individual y los ha publicado en revistas médicas serias. O sea, esto está muy constatado. Incluso el Surgeon General, que es la principal autoridad sanitaria de Estados Unidos, Vivek Murthy, que es el que tiene que emitir las alertas sanitarias, ya lanzó la alerta de redes sociales y problemas de salud mental, porque ya tenemos estudios con el máximo nivel que se puede tener en medicina, que es el diseño aleatorizado controlado.
Ujú. El tema de salud mental en su máxima potencia llega al suicidio y usted pues da datos muy profundos dentro de sus libros Salmones, Hormonas y Pantallas de que están aumentando exponencialmente, no solo en jóvenes, sino también en población adulta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad para que haya tantas personas que quieran quitarse en medio, ¿no? Y perder su vida? Sí, son muchos factores, o sea, no hay un solo factor, pero creo que hay una pérdida de sentido. Ahora mismo hay dos autores, hablo de ellos en el libro Salmones, que son dos catedráticos, realmente los he conocido a los dos, he hablado con ellos. Una es Carol Reeve en la Universidad de Madison, en la Universidad de Wisconsin, y el otro es Tyler Vanderbilt en la Universidad de Harvard. Carol Reeve ha hecho lo que le llama la eudaimonia, que son como 6 dimensiones. Para la favorita. Para ella es como lo opuesto al hedonismo, ¿no? Entonces supone mucho tener propósito en la vida, tener resiliencia, tener lo que le llama ella environmental mastery, maestría medioambiental, o sea, que seas tú el dueño de lo que te pasa y no te arrastre el medio ambiente. Cuidar mucho las relaciones interpersonales, aceptar tus limitaciones y procurar ser la mejor versión de ti mismo. Estos son como los 6 componentes de la eudaimonia. Y esto realmente la cultura actual de los memes, de la superficialidad, del entretenimiento, de todo va a 1000 por hora, de que no haya... Claro, los teléfonos móviles con conexión a internet se le han llamado armas de distracción masiva. Entonces, ¿qué hay? O sea, yo el otro día iba en un viaje que fui a dar una conferencia a Albacete. Entonces iba en el tren y así, a través de los 2 asientos de delante, veía a una chica que estaba viendo el episodio 479 de una serie. 479. Sí. Entonces digo, bueno, llega un momento en que dices, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil con tanta... o sea, primero, los teléfonos móviles con conexión a internet han disminuido drásticamente las horas de sueño. Un chaval entre los 10 y los 20 años necesita dormir por lo menos 8 horas. Es el momento en que se recupera nuestro cerebro, es el momento en que toda la memoria a corto plazo pasa a memoria a largo plazo, es un momento clave. Y en esas edades se está produciendo 2 cosas, la poda neuronal y la mielinización del sistema nervioso central. Las 2 cosas se comprometen. Y los teléfonos móviles, no lo olvidemos, con conexión a internet, tienen unas redes sociales que han sido los mejores ingenieros informáticos del mundo, los mejores psicólogos del mundo, los mejores, no había mejores que ellos, han puesto toda su inteligencia, toda su capacidad de trabajo, toda su sabiduría en diseñar unos algoritmos para no dejarles un minuto libre, no les dejan dormir. Entonces, esto lo decía el Quijote, pasan las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio. Entonces, llegan zombies a clase. Yo a veces me invitan a dar a un centro docente, a un instituto, a chavales de primero, segundo de bachillerato, y hago la prueba. Empiezo a hablar de estas cosas y voy mirando las caras. Entonces veo caras de culpabilidad, veo caras de zombies. A veces le tengo que decir a mis alumnos, yo doy clase en inglés, yo doy clase en International Program, entonces, pero saben español. La mayoría saben español, no todos, pero la mayoría saben español. Entonces a veces les digo, you are empanated. Empanados, ¿no? Total. Entonces, ¿por qué? Porque no duermen. Entonces son tecnologías altamente adictivas. Y esto no solo le pasa a los jóvenes, esto le pasa también a los mayores. Es decir, que el never ending scrolling, el infinite scrolling, que es empezar a hacer así, 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 y que las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y de pronto te ha dado en la nariz el teléfono que te has quedado dormido. Pero eso destroza cualquier cerebro. ¿Cómo no va a haber más suicidios? Pero es que además los suicidios que se cuentan son la punta del iceberg. Hay muchos que se enmascaran. Porque ves que la gente joven está creciendo las muertes por envenenamiento, le llaman, y son sobredosis. Por caídas, y son gente que se tira por un barranco. Pero por cada suicidio consumado hay 20, 25 intentos de suicidio. Así que cuando digo que tenemos la peor crisis de salud mental de la historia en la gente joven, es así.
Y esto también afecta a los mayores. Entonces no es... Y esto se ha estudiado. Dice, puede ser que ahora haya más psicólogos que trabajan, los psicólogos al trabajar diagnostican. Hay más psiquiatras, se ha psiquiatrizado y psicopatologizado la vida normal y entonces se hacen más diagnósticos. No es cuestión de que se hagan más diagnósticos, ¿eh? Hay un porcentaje que es por exceso de diagnóstico. Antes no se diagnosticaba tanto o no se etiquetaba tanto. Pero hay un porcentaje que es real. Es real. Yo recuerdo un pediatra aquí en Madrid que me decía, mira, mi Ángel, yo ahora voy a las guardias de pediatría y todo adolescente que veo no tiene nada somático, no tiene nada corporal. O son manifestaciones psicosomáticas o son enfermedades mentales. Pero esto es lo que yo veo en las guardias cada vez que me pongo a hacer una guardia. Pero es que hablo con los psiquiatras. El otro día una psiquiatra me decía esto. Mira, yo es que antes me gustaba hacer una guardia. ¿Tú sabes lo que sufro yo ahora en las guardias viendo a todos estos chavales que se hacen cortes, que han tenido un intento de suicidio y ahora están otra vez con ideación suicida y que tienen un plan hecho para suicidarse y tal, y que no sabes si sale de aquí y va a salir vivo? Es decir, es que se sufre mucho ahora mismo y las familias están sufriendo mucho. Entonces, claro, dices, yo soy preventivista y digo, ¿por qué he escrito ese libro? Yo voy a contar aquí un pequeño secreto, ¿no? Deja de ser secreto porque lo cuento. No, pero yo tengo mucho trabajo de investigación. O sea, yo publico, normalmente es raro el año que no publico 40 o 50 artículos al año, dirijo muchas tesis doctorales, tengo muchos proyectos de investigación financiados, tengo que dar clases. Entonces, ¿cómo escribo esos libros? Pues a veces me pongo el despertador a las 4 de la mañana. Me acuesto temprano, eso sí, pero me pongo el despertador a las 4 de la mañana y digo, bueno, pues voy a aprovechar de 4 a 8, 4 horas de concentración, pero para escribir un libro de estos tengo que leerme todo lo que se ha escrito, las publicaciones, etcétera, ¿no? Y después redactarlo y re-redactarlo y le doy mil vueltas, ¿no? ¿Pero por qué lo he escrito? Porque digo, bueno, es que esto está produciendo muchísimo sufrimiento y hay que hacer la prevención, y la prevención es estos 12 soluciones para prevenir los retos, ¿no? Para solucionar los retos de las pantallas, ¿no? Porque son unos retos para los que no estamos preparados. Es como si no sé, si llegáramos de repente, que cuando empezó a haber coches, pues había muy poquitos coches. Entonces no hacían falta ni semáforos, ni rotondas, ni código de circulación, ni sacarse el carnet de conducir. Ahora mismo eso no se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que ha sido como si de repente pasáramos de 0 a millones de coches con los teléfonos móviles, porque la adquisición de la tecnología ha sido visto y no visto. Entonces, y no ha habido un tiempo de desarrollar unas reglas de uso. Por eso hacen falta reglas de uso, por eso hace falta 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Por eso hace falta poner esos semáforos, porque los tortazos que se están dando son impresionantes. Es como si de pronto, imagínate, ¿no? Que se inventan los coches y en 3 años pues están todas las ciudades abarrotadas de coches sin gente que sepa conducirlos. Ya. Es lo que está pasando. ¿Cuál es el paso de un uso saludable del teléfono móvil a la adicción? Bueno, pues la última vez que se publicó una revisión, que fue en 2020, había 78 escalas validadas, cada una con sus preguntas, para ver lo que se llama el Problematic Smartphone Use, el uso problemático del teléfono móvil, que es el uso adictivo. Pues estas son escalas que hay que hacerse una serie de preguntas. Nosotros tenemos en medicina escalas clásicas de adicciones a otras sustancias, como son la adicción a la nicotina o al alcohol. Para la adicción a la nicotina tenemos el test de Fagerström, para la adicción al alcohol tenemos el test CAGE, el CAGE, que son solo 4 preguntas. ¿Cuál es el elemento común de estos 2 test de adicción? En el test de Fagerström, nicotina. ¿Cuánto tarda desde que te levantas hasta que te fumas el primer cigarrillo? Test CAGE. ¿Cuánto tarda desde que te levantas hasta que tomas la primera copa? Pues yo le pregunté a la gente, ¿cuánto tarda desde que te levantas hasta que coges el teléfono móvil y miras qué te ha llegado? Tarda muy poquito, adicto. Eso es un síntoma que no falla. Pero hay gente que en vez de ser señor de su teléfono móvil es esclavo de su teléfono móvil. Entonces coge el teléfono móvil para hacer una cosa y de pronto ve otra cosa y hace otra y otra y otra. Y cuando va por la quinta dice, ¿para qué me cogido yo el teléfono móvil? Y dice, ¿te das cuenta que te domina él a ti y no tú a él? Hay gente que se siente mal, se llama eso nomofobia. Es un síntoma que ya está en la guía médica. La nomofobia es la fobia a quedarte sin batería o a quedarte sin cobertura. Entonces, pero que da auténtica fobia.
Después son los síntomas claros de la adicción, ¿no? Es decir, que hay tolerancia, o sea, que uno no se da cuenta de que está usándolo horas y horas y horas y te lo tiene que decir alguien. Oye, tú usas mucho el teléfono móvil, ¿no? Que interrumpes actividades necesarias, donde eres responsable de cuidar a otros y la interrumpes por curiosidad, que te está hablando tu hijo y en vez de mirarle a la cara, pues estás mirando al teléfono móvil y no le escuchas. El Es decir, fapping, ¿no? el fabbing, eso se llama fabbing, que lo explico en el libro. Es un término acuñado ya médicamente. Pero eso que- también es falta de educación, ¿no le parece? Sí, sí. Hombre, en general yo creo que... Vamos a ver. Imagínate que yo estoy hablando contigo y en vez de estar hablando contigo de vez en cuando, pues tengo el teléfono móvil, aunque lo tenga en la mano, aunque no esté encendido. Y estoy de vez en cuando así, se me va la vista alguna vez. ¿Qué te estoy transmitiendo? Te estoy transmitiendo, mira, lo que puede aparecer aquí, Importo cero. lo que aparece aquí, no, a lo mejor me importa algo, pero me importa más lo que aparece aquí. Ya. Tú me importas menos, me importa más lo que aparece aquí. Claro. Entonces, esto es un síntoma también de adicción. El que uno perciba, otro síntoma claro que está en todas estas escalas, es que uno percibe que dedica tanto tiempo al teléfono móvil que eso le está produciendo problemas laborales, de relación, románticos, afectivos, familiares, y sin embargo no es capaz. No es capaz. Que uno tiene el teléfono móvil en la cabeza incluso cuando no lo tiene. Es lo que se llama el paso de la inversión. Yo pongo ahí en 12 soluciones, pongo el ejemplo de la chica que pone su primera foto en Instagram. Ella se ve muy guapa, sube a Instagram su foto y entonces luego tiene que resolver un problema de matemáticas porque tiene los deberes al día siguiente. Entonces se pone a resolver el problema de matemáticas. Y entonces ya está con el problema de matemáticas y dice, no, ¿me habrán visto? ¿Estará bien? ¿Seguro que alguien me critica? ¿Lo habrá visto este? ¿Qué va a decir? ¿Me habrán puesto algún like ya o no? Entonces, no hay forma de que resuelva el problema de matemáticas. Entonces, te está ocupando la cabeza cuando no lo está usando. Eso se llama paso de la inversión. Y eso es lo que persiguen los diseñadores de redes sociales. Que incluso cuando no lo estés usando, te esté atrapando. Y otro de los problemas también es la pornografía. Sí. Hay algo que usted dice en su libro y es que repite varias veces que la revolución sexual global que se inició en Francia en el 68 es el origen de muchos de los problemas de salud mental y también de pornografía que está afectando a la sociedad de hoy. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una nueva droga, ¿no? Hay una página web en Estados Unidos que está muy bien, tiene cantidad de contenido, se llama Fight the New Drug. Entonces es una nueva droga que no entra en vena, pero entra por los ojos. Y la pornografía, los chavales no la buscan, se la encuentran. Y tiene todas las características de una droga, porque ahora mismo el gran educador sexual no son los padres, no son los colegios, no es el ministro de Educación, sino que hay un mega ministro de Educación que es la Corporación Industrial de Pornografía Online. Entonces, nosotros en el libro que tenemos de este que mencionaba antes de Conceptos de Salud Pública y Estrategias Preventivas, en el capítulo de Salud Sexual y Salud de la Mujer, traemos la definición de salud sexual de la OMS, que habla de la integración de los aspectos afectivos, emocionales, somáticos, psíquicos, de comunicación, de personalidad y de amor, ¿no? Esto es lo que tiene que ser una salud sexual, ¿no? A la Corporación Industrial de Pornografía Online le importa un pimiento la comunicación, la personalidad, el amor, lo emocional, lo psíquico, se quedan con carne y solo carne. Es decir, es lo meramente somático, es donde les va el negocio. Entonces hacen lo que hace todo el que vende una droga. Primero la vende gratis, hasta que tiene al cliente enganchado y entonces ya lo tiene de cliente para toda la vida. Y al cliente hay que darle una satisfacción que cada vez exige más. O sea, lo que inicialmente podía parecerle al cliente repugnante, aberrante, pues llega un momento en que le parece lo normal y lo que todo el mundo hace. Y esto crea unos códigos de conducta en toda la sexualidad que son absolutamente irreales, que son muy agresivos contra la mujer. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la Fiscalía en España. Ha dicho el aumento de las violaciones está relacionado con el aumento de exposición a pornografía en la gente joven. Entonces estamos viendo que cada vez hay más delitos contra la libertad sexual.
Yo cito en Salmones ese estudio que se ha hecho en los campus norteamericanos, donde dice al final de su estudio universitario, 1 de cada 5 universitarias norteamericanas han experimentado una agresión sexual. En España, Belén Sanz Barbero y Carmen Vives han hecho el estudio poblacional representativo, son colegas mías, son epidemiólogas de Barcelona. Entonces ellas dicen en el último año el 10% de las mujeres que ellas habían valorado, ¿no? Entonces esto está creciendo mucho porque la pornografía incrusta unos códigos donde, yo lo digo en Salmones, en el capítulo 4, que hablo de la nueva droga de la pornografía, pues lo que sucede es que hay una época, yo pongo la comparación del cemento. O sea, cuando el cemento está líquido, tú haces así con el dedo y aquello se borra. Cuando el cemento está completamente seco y sólido, haces así con el dedo y no queda nada. Pero cuando se está fraguando, haces así con el dedo y eso se queda ya para toda la vida. Entonces, esto es lo que pasa en el cerebro adolescente. O sea, esos chavales que llegan a la pubertad con el teléfono móvil con conexión a internet en la mano y que quieran o no se van a encontrar con la pornografía, tienen como mega educador en sexualidad a la Corporación Industrial de Pornografía Online y le va a incrustar unos códigos de conducta que le van a hacer tremendamente infelices, porque no van a entender nunca lo que es la sexualidad real. Y está el cemento fraguándose y se queda ahí para siempre. Entonces esto está haciendo un daño tremendo, tremendo. Y los gobiernos lo que tenían que hacer, yo creo que no es tan complicado. Es decir, mira, el multazo del siglo a estas corporaciones de pornografía online que lo pongan gratis. El que quiera ver pornografía, que la pague. Sí, porque es lo que hace todo el que vende drogas. Hablando de la sexualidad, me gusta mucho lo que comenta en el libro de que cuando la sexualidad está bien entendida, engloba a la totalidad de la persona. Si no, sería sexualidad genital. Me encantaría que profundizáramos en esta idea para que la gente que nos está escuchando tenga en cuenta cuál es la manifestación sana del amor, ¿no? A través del sexo. Sí, hombre, pues es lo que he dicho antes, o sea, que tiene que integrar todos los aspectos de la persona. Entonces tiene que haber un compromiso y tiene que haber sobre todo la esencia del amor, que la esencia del amor es la entrega, o sea, es tú sí, yo no. Es decir, que si no hay esa capacidad de entregarse a la persona amada y claro, porque es que al final es como el hielo y el fuego. Dices, o vas para tu ego, para buscar algo que te produzca un placer que se queda en ti narcisistamente, o vas a una donación. Entonces, claro, es como el hielo y el fuego. Entonces, por eso es un daño tan grande el que está haciendo la pornografía, ¿no? A mí me encanta dividirlo como en 3 secciones, física, mental y espiritual. Sí. Entonces, cuando uno se dispone, ¿no? a hacer ese acto sexual, pensar, ¿lo estoy haciendo desde la dimensión física solo, la mental o también la espiritual? Y eso a mí, no sé, me parece como muy efectivamente me parece que es una aproximación fantástica, que es fenomenal. Hablando del tema del sexo, también el cambio de sexo está provocando, la posibilidad del cambio de sexo para las personas está provocando muchos problemas psicológicos, especialmente en adolescentes y también, bueno, si nos metemos en el tema de los gobiernos, de la ley, pues evidentemente es tremendo, ¿no? El que se pueda cambiar el sexo sin el consentimiento de los padres. Pero bueno, al margen del tema de la ley, ¿qué cree usted qué medidas habría que tomar también un padre, por ejemplo, o una madre, que le viene un niño menor de edad y le dice que quiero cambiarme de sexo? ¿Cómo debería un padre actuar ante esta situación que comprendo que debe ser una situación muy delicada y dura de afrontar, ¿no? Sí, es una situación realmente muy dura. Ahí hay dos libros que me parece que vale la pena, ¿no? Uno, vamos, que están muy bien documentados y que yo referiría a esos libros, ¿no? De que hay que documentarse bien en estas situaciones. Uno es el de Abigail Shrier, que se llama Irreversible Damage, daño irreversible, y otro es el de Miriam Grossman, que se llama Lost in Transnation. Miriam Grossman es la psicóloga psiquiatra del campus de la Universidad de Columbia. Ella es clarísima con todo esto y creo que da muchos... Aquí sería... O sea, no me daría tiempo a explicar todo lo que ella explica. Yo remito a estos 2 libros, pero pienso que los padres que les pase esto
pues tienen que estar muy bien documentados. O sea, tienen que dedicar tiempo a leer primero, a documentarse bien, porque no se puede improvisar. Es decir, hay todo un lobby detrás de todo esto, un lobby que tiene intereses comerciales claramente en Estados Unidos, porque es hormonar a una persona de por vida, es mutilar a una persona, hay cirujanos implicados detrás que ganan dinero con todo esto. A mí me ha parecido un buen paso el informe Cass que se ha hecho en el Reino Unido, que es un informe independiente, muy serio médicamente, científicamente, donde se da cuenta de todas las barbaridades que esto está produciendo. Que hace mucho tiempo ya en Suecia, que esto estaba admitido antes que en ningún otro país, se veía que las personas que se cambian de sexo multiplican por casi 20 veces su riesgo de suicidio. Fíjate. Es un estudio que se publicó hace tiempo. Es un estudio que se llama de cohortes emparejadas, que es un diseño epidemiológico serio. Entonces, por cada persona que se había cambiado de sexo, se buscaron 10 controles no expuestos a esto, parecidos, y se les siguió prospectivamente para ver el riesgo de suicidio. Era 19 veces y pico, o sea, es de los riesgos relativos más fuertes que yo he visto en epidemiología. Entonces, creo que lo que hay que hacer es documentarse bien y creo que hombre, en estos libros no trato este tema, por eso estoy remitiendo a libros de otros autores. Y antes hemos mencionado por encima el tema del tabaco y le he hablado concretamente de los porros, que también pues es una práctica dentro de la sociedad también pues, que se hace, ¿no? ¿Cómo afecta al cerebro humano fumarse un porro? Pues afecta gravemente, o sea que pienso que se le da una consideración social de darle legitimidad, de darle inocuidad, de darle esa consideración de inocuidad, de blanquearlo de alguna manera, y eso va en contra de la evidencia científica. Yo recuerdo hace bastantes años, hacia principios del año de la década de los 2000, que empezaron a publicarse los primeros estudios que relacionaban, se hicieron en reclutas suecos, se les siguió durante muchos años, según la cantidad de porros que fumaban, y quienes desarrollaban psicosis, quienes desarrollaban esquizofrenia, y entonces se veía que efectivamente era un factor de riesgo de unas enfermedades mentales pesadas, graves, o sea que no era una cosa superficial. En ese momento apareció un artículo en el Lancet que decía que no era para tanto, que si esto fuera así, pues con la cantidad de gente que fumaba porros, pues se vería una epidemia de esquizofrenias en urgencias y tal. Entonces, 3 profesores de mi departamento, Joaquín Dirala, Miguel Ruiz Canela y yo, escribimos en el Medical Science Monitor diciendo, ojo, principio de precaución. ¿Por qué? Pues vamos, tenemos en el cerebro receptores endocannabinoides, o sea, de las sustancias canábicas. Nosotros tenemos unos receptores para nuestros propios cannabinoides. Esos receptores no son, hay como unos 60 neurotransmisores que permiten que unas neuronas se comuniquen con otras. Entonces, algunas, digamos como la acetilcolina o la dopamina, la serotonina, etcétera, pues o el GABA, comunican unas neuronas con otras, simplemente transmiten el impulso. Pero después está la regulación fina, que es decir, bueno, pues hay un exceso de este neurotransmisor y cómo eso se regula. Esto es lo que hacen los receptores endocannabinoides. Entonces es como si todo el ajuste fino del cerebro se distorsionara a base de una dosis muy suprafisiológica, que está muy por encima de lo que es el funcionamiento normal del ser humano. Entonces esto lógicamente desordena todo el cerebro. Entonces tenemos ya muchísima evidencia de que es así, pero muchísima. Sin embargo, pues se le ha considerado pues una droga que tiene que ver con una postura de izquierdas, que tiene que ver con una postura rebelde, que tiene que ver con una postura juvenil, que tiene que ver con cierta ideología, pero efectivamente hace un daño cerebral claro. O sea, esto está más que cuantificado. De hecho, últimamente en el JAMA he leído hace poquito pues el trastorno por uso de cannabis y los problemas asociados psiquiátricos, que la fracción atribuible antes de que se legalizara en Estados Unidos, en una serie de estados que se ha legalizado el cannabis,
era como del 3% y era subido al 10%. O sea que esa epidemia que estos decían que es que se habría visto, se está viendo ya. Esa epidemia de problemas, esto se une a las pantallas, ¿eh? O sea que parte de la epidemia que hay de psicosis que se están viendo, o sea, ya los problemas más graves están relacionados con exposición al cannabis. Recuerdo un artículo del New England Journal of Medicine que decía Big Tobacco, Big Marihuana, era el título, era un editorial de perspectiva de la revista Top de Medicina. Y decía, hemos sido ingenuos en salud pública con el tabaco. Hay una Big Tobacco, unas grandes empresas tabacaleras que han mentido, que es como tratar con el diablo, que te han toreado, que han infiltrado en la Agencia de Salud Pública a sus agentes. Por ejemplo, los de las tabacaleras metieron en la Agencia de Salud Pública a gente que se empeñó en que se difundiera el mensaje no dejes fumar a los niños. No dejes fumar a los niños. Y eran pagados por la industria del tabaco, para que cuando los niños quisieran dejar de sentirse niños, la introducción a la edad adulta fuera a empezar a fumar. Lo tenían muy pensado. Entonces, Big Tobacco, Big Marihuana. Hay una Big Marihuana que está hablando que si los usos médicos de la marihuana, que si que es el cannabidiol, pues puede hacer mucho bien, que es todo el tetrahidrocannabinol, o sea, todo esto tiene una narrativa, un relato que tiene profundos intereses comerciales detrás y que no es científico. No es científico. O sea, pienso que si hay algún derivado de la marihuana que pueda tener un uso médico, hay que hacerlo correctamente como se hace con los derivados de cualquier planta que pueden tener un uso médico. Se extrae el principio activo, se regula la dosis, porque tú cuando te fumas un porro, yo gracias a Dios nunca me he fumado un porro en mi vida, ni me lo fumaré. Entonces dice, el que se fuma un porro no sabe la dosis. La concentración cambia de una planta a otra. Es una barbaridad. Es algo que es una burrada desde el punto de vista médico. Es decir, oye, si quieres darle un fármaco derivado de aquí, que puede extraer un principio que haga bien, extrae el principio, lo pones en su píldora, lo dosificas correctamente al miligramo y entonces sabes lo que le estás dando al paciente. Pues dice, fúmate un porro que tiene uso medicinal. Esta es la forma de blanquear una droga. También se aprovechan de buenas las setas. Sí. Sí, es otra... O sea, setas pero como terapia. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? No. No sirven como terapia, ¿no? No, para eso tenemos... O sea, si hay algún principio activo que se deriva de cualquier planta o de cualquier hongo o lo que sea, ¿de dónde sale la penicilina? De Penicillium notatum. O sea, dices, pero no le das el hongo a la gente. Sí, total. Le das el fármaco, que lo derivas y lo comercializas de una manera correcta. Le estoy exprimiendo preguntas, ¿eh? Me queda poco, ¿eh? No se preocupe. Va a llegar usted a su vuelo a tiempo. ¿La inteligencia artificial cree usted que está anestesiando las capacidades y las facultades del ser humano? Creo que es pronto para pronunciarse sobre este tema. O sea, yo sería imprudente. O sea, pienso que puede ser una gran ayuda, bien manejada. Pero es prematuro pronunciarse. Llevamos poco tiempo de exposición. Esto, los epidemiólogos necesitamos tiempo. Va a ser su siguiente estudio, ya lo veo, ¿eh? Porque tiene usted un montón de estudios que nos viene muy bien tener esa información de datos científicos para que al final sea información certera, que qué importante es, según lo que ha dicho usted de los movimientos políticos, el pensamiento crítico a nivel individual, ¿verdad? Sí. Pienso que eso es parte de los salmones, ¿verdad? Es decir, que no conformarse con la corriente. Tendemos mucho a ser gregarios. O sea, que nosotros pensamos que lo que hace todo el mundo, como lo hace todo el mundo, por eso va a estar bien, ¿no? Es el argumento que se da sobre los teléfonos móviles. Es que todos los papás se lo conocen. Pues mira, pues habla con los papás de tu hijo y dile que se están equivocando, ¿no? Y desde luego no tomarlo, no es digamos, el argumento más inteligente, ¿no? Y qué importante también es el papel de referencers como usted, que también que son salmones, ¿no? Porque en el sentido que tienen conocimiento y experiencia y que también fomentan y comparten ese conocimiento para poder aportar de manera positiva a los demás. ¿Cree usted que los influencers de hoy están desarrollando una buena labor en ese sentido? Hay de todo. Es decir, que puede haber de todo. Desde luego hay influencers que lo están haciendo muy bien, pero también a veces, especialmente en el tema de dietas, pues puede haber como mucha pseudociencia. Intrusismo, ¿no? Intrusismo profesional. ¿Y cómo se puede controlar esto? Porque las redes sociales
hay mucha apertura, que todo el mundo Sí, puede desarrollar esa labor. ¿Cree usted que tiene que haber un sistema de verificación especial para las personas que hablen sobre ciencia? creo que esa es labor de la universidad, o sea, que pienso que los que trabajamos en centros académicos tenemos que ser rigurosos, o sea, y tenemos que saber lo que se está diciendo en redes sociales, lo que se difunde de la pseudociencia y formar bien a nuestros alumnos. Es decir, que ahí es la importancia de los profesionales, ¿no? El background profesional que tenga cada uno, ¿no? Y en el libro que comes, pues hablo bastante de todo esto. O sea, en concreto ese libro, una de las finalidades que nos propusimos al escribirlo, que lo escribí con Marisol Guisasola, una periodista que estaba muy especializada en todos los temas de alimentación, pues uno de los propósitos que tuvimos al escribirlo fue distinguir el grano de la paja y decir, bueno, cuánta pseudociencia hay en los temas de alimentación y nutrición, y le damos al lector unas referencias sólidas. Es decir, mira, donde hay que mirar es aquí, aquí, aquí. Entonces, por ejemplo, en nutrición, pues el Nutrition Source que tenemos en la Universidad de Harvard es la página web más visitada de toda la Universidad de Harvard. Yo he contribuido a poner parte de ese Nutrition Source en español, ¿no? Entonces, creo que es algo que es muy fiable porque está respaldado por una universidad seria, ¿no? El Fondo Mundial de Lucha contra el Cáncer también tiene unas recomendaciones alimentarias que son serias. O sea que hay que ir a instituciones académicas, instituciones serias, y no a la primera voz que aparezca diciendo una cosa. ¿Quién respalda a esta persona, no? Hay una universidad detrás, hay una agencia del gobierno, una agencia supranacional que esté detrás. Pues eso creo que es lo que te puede dar la guía, porque efectivamente hay muchas voces que dicen barbaridades. El ejercicio físico también es importante para cuidar la salud. Una de las... Decisivo. Claro, el tema es que también, ¿no le parece, Cha, que puede haber una corriente de culto al cuerpo excesivo? ¿Dónde está el límite? Porque también las redes sociales pueden pues ser esa causa de búsqueda de perfección física cuando uno no acepta su realidad, ¿no? Sí. Una cosa es cuidarse y otra cosa es querer ser una persona que no puedes llegar a ser porque es imposible, ¿no? ¿Cuál es el límite entre...? Efectivamente. Muy buena pregunta. Pienso que el ejercicio físico es de las mejores medicinas preventivas que hay. Sí, pero siempre hemos recomendado, los que nos dedicamos a la medicina preventiva, el ejercicio físico integrado en la rutina diaria. Es decir, que no hay que ser el gran corredor de maratones o estos que se corren en 100 kilómetros de montaña o unas situaciones exageradas. Cuando tú ves en estudio epidemiológico la relación entre ejercicio físico y desenlaces de salud, ya sea mortalidad prematura, infartos de miocardio, ictus, diabetes, etc., donde se ve el grandísimo efecto es cuando una persona que es totalmente sedentaria empieza a hacer algo, aunque sea modesto. Ahí se ve una bajada de riesgo muy fuerte. Luego, si pasa de un ejercicio modesto a un ejercicio vigoroso, se sigue bajando el riesgo, pero ya la pendiente no es tan potente. Es decir, que el gran paso que aumenta la salud es pasar de ser sedentario a ser moderadamente activo. Pasar de ser moderadamente activo a ser superactivo añade algo, pero no añade tanto, proporcionalmente al esfuerzo que requiere. Y por último quería preguntarle sobre lo que yo considero una epidemia, doctor, que es la soledad. ¿Qué piensa usted? Que vimos un momento con posibilidades de conexión, pero también teniendo en cuenta los peligros que tienen las pantallas, pero a la vez hay esa realidad, ¿no? La de la soledad. Sí, pienso que es un problema muy grave, especialmente grave en los países nórdicos. En países nórdicos esto es cruel, es demencial lo que está pasando. Personas que mueren solas y que a lo mejor solo por el olor después de... Eso es tremendo. Hay un documental sobre eso. Sí. Y esto corremos el peligro de globalizar la indiferencia hacia las personas. O sea y esto hay que empezar desde la infancia a fomentar la solidaridad. Una de las advertencias que hace Jonathan Haidt en su libro de la generación ansiosa es que hay que tener mucho cuidado porque hemos pasado de una generación infantil basada en juegos. Esos juegos de jugar al escondite, a policía y ladrones, al pilla-pilla, todo esto que se hacía en la calle desde pequeñitos, pues, y que creaba esos vínculos de amistad ya para toda la vida y que
todo eso se ha perdido y ahora los chavales están hiperprotegidos, eso sí, que si comes verduras, que si comes fruta, pero en tu cuartito, en tu cuarto ahí encerradito con tu teléfono móvil o tu pantalla, ¿verdad? Entonces se ha pasado de una infancia basada en juego a una infancia basada en teléfonos móviles. Entonces pienso que esto tiene que ver con la generación de esa indiferencia, de esa distancia, de ese estar muy conectados pero muy solitarios en el fondo. Y no hay ni color entre la comunicación personal cara a cara, el lenguaje no verbal, el mirar a la cara a las personas, el entenderse. O sea, es brutal que una chica te diga, pues yo con mis amigas me comunico siempre por WhatsApp porque hay cosas que se las tengo que decir por WhatsApp, y la otra recibe el WhatsApp, lo pone en un sistema de esto de inteligencia artificial que se lo resúmemelo en 5 palabras, lo que me ha dicho esta, y la otra le ha contado un mensaje de voz ahí que se ha estado 5 minutos hablando, ¿verdad? Esto es terrible, esto crea soledad, porque en el fondo hasta quería desahogarse y dice, oye, háblalo cara a cara. Entonces, esto fomenta también un retraimiento, una falta de comunicación, y son personas que cada vez son más solitarias, ¿verdad? Y desde luego tiene mucho que ver con la ruptura de los vínculos familiares, o sea que parte de lo que nosotros decimos de la dieta mediterránea, y aquí enlazo con todo lo que me has preguntado al principio, es lo que nosotros llamamos en MedLife, el estilo de vida mediterráneo. Compartir comidas, ¿no? Y familia. Familiares y comidas de amigos. Es decir, el comer juntos. Esto es fundamental. O sea, tú ves, yo recuerdo de las primeras veces que yo iba a Estados Unidos que un día yo normalmente me junto con gente para comer el lunch ahí en la cafetería de la Escuela de Salud Pública. Y un día, de las primeras veces que fui, pues saqué un bocadillo delante del ordenador y me la comí. Y había un colombiano allí cerca y dice, te veo en plan gringo total. Claro, entonces me di cuenta de que los norteamericanos, la mayor parte de las comidas la hacen solos delante del ordenador mientras están trabajando. Entonces, claro, el compartir las comidas, el tener esta... Y claro, si haces las comidas con gente y cada uno está mirando la pantalla del teléfono móvil en vez de estar hablando con los demás, pues volvemos a esa soledad y esa indiferencia, esa globalización de la indiferencia, que es brutal. Eso desde luego que también está detrás de problemas de salud mental, de suicidio, de acción suicida, etc. Pues nada, doctor, muchísimas gracias. Me ha encantado ya que hable usted de compartir esa conversación, y sobre todo con las personas que nos siguen, que ha aportado usted información súper valiosa y que seguro que va a ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros, siempre. Gracias.